Heredó la granja de su abuelo y pensó que no era más que campos descuidados y cercas rotas. Pero 3 días después, siguió un mapa dibujado a mano a través de los árboles y lo que encontró al final del sendero. Un viñedo secreto intacto durante décadas, aún vivo, aún esperando. Lo que Elisa Rey descubrió en la tierra te hará creer en las segundas oportunidades y en raíces que corren más profundo que la sangre. Pero antes de sumergirnos en el tema, dinos desde dónde estás viendo. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. El sol de la mañana se derramaba suavemente sobre las crujientes tablas del suelo de una casa de campo desgastada en las afueras de Willow Creek, un pueblo olvidado escondido entre colinas ondulantes y prados de flores silvestres en el norte de Oregón. Elisa Rey, de 31 años, estaba de pie junto a la ventana, agarrando una carta que lo había cambiado todo. El papel era grueso, ligeramente amarillento. La escritura se curvaba en el estilo elegante y deliberado de una época diferente. Era el testamento de su abuelo. No había vuelto a Willow Creek en más de una década, desde que fallecieron sus padres, y la vida la arrastró al caos de las rutinas de la ciudad y a trabajos mal pagados que nunca se sintieron del todo suyos. Pero ahora, apenas unas semanas después del silencioso fallecimiento de su abuelo, había heredado algo inesperado. Bennett Hollow, la granja familiar que creía abandonada hacía tiempo. Apenas recordaba el lugar, solo destellos de amplios porches, el aroma a uvas pisadas a finales de verano y el sonido de la voz de su abuelo tarareando entre las rosas del viñedo. Elisa vivía con su tía abuela Eleanor, quien la había criado después de que todo se derrumbara. Su vida era sencilla, frugal, unida con guisos calientes, muebles de venta de garaje y silencio compartido. Pero esta carta, este legado, había despertado algo profundo en Elisa. Una pregunta floreció silenciosamente en su pecho. ¿Qué había dejado exactamente? ¿Y por qué la eligió a ella? El camino a Bennett Hollow no había cambiado mucho desde la última vez que Elisa Rey lo recorrió de niña. Todavía serpenteaba como un arroyo tranquilo por las colinas de Oregón, bordeadas de robles y zarzas silvestres. La vieja camioneta de Eleanor traqueteaba sobre la grava. El silencio dentro del coche era más denso que la niebla del exterior. Elisa no había dicho mucho desde que salieron de casa esa mañana. No sabía qué esperar, si es que esperaba algo. El abogado había dicho que el terreno era técnicamente suyo ahora, aunque en qué estado se encontraba después de todos estos años. Nadie podía decirlo. ¿Estás segura?, preguntó Eleanor con suavidad, sin apartar la vista del camino. No, admitió Elisa, forzando una pequeña sonrisa. Pero necesito verlo. Por él, por mí. Cuando se detuvieron ante la puerta oxidada, Elisa contuvo la respiración. El viejo arco de madera aún conservaba la descolorida talla de Bennett Hollow, fundada en 1934. La maleza había invadido la cerca, y las vides trepaban donde antes se alzaban orgullosas las enredaderas en hileras. El granero se inclinaba cansinamente hacia un lado, como si hubiera estado respirando durante años. Pero algo más la atraía, algo más profundo que la decadencia, un recuerdo. Las manos de su abuelo manchadas de tierra y pieles de uva. El olor a fruta fermentando y a viento de finales de otoño. La forma en que solía reír cuando ella robaba uvas directamente de la parra. Cruzó la puerta lentamente, como cruzando un umbral en el tiempo. La puerta de la granja se abrió con un crujido sin resistencia. Polvo flotaba en los rayos de sol, atravesando las ventanas agrietadas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas. Telarañas se aferraban a las esquinas. Pero bajo el silencio, bajo el desgaste, había un alma. Elisa podía sentirla. Eleanor se quedó en el porche, con los brazos cruzados. No sé qué crees que vas a encontrar ahí dentro, la llamó con dulzura. Pero no te hagas muchas ilusiones, pero ya era demasiado tarde para eso. Algo había cambiado en Elisa en el momento en que puso un pie en el terreno. Caminó lentamente por las habitaciones, el familiar crujido del suelo,
el marco de fotos todavía torcido en la pared, una vela medio consumida en la repisa. Parecía como si acabara de salir y no hubiera vuelto. En la cocina, la luz caía justo sobre la vieja mesa de la granja. Y allí, escondido debajo de un cuenco de cerámica desportillado, había algo que no debería haber estado allí. Una llave. Y debajo, un sobre descolorido con su nombre escrito con la misma caligrafía. Lo desdobló con manos temblorosas. Elisa Rey. Si estás leyendo esto, me he ido. Pero si encontraste esta carta, también encontraste la llave. Hay algo que nunca le dije a nadie. Ni a Eleanor, ni a tus padres, ni siquiera al abogado. Más allá de la línea norte de árboles, a unos 400 metros del viejo huerto, hay una puerta oculta. Ya cubierta de maleza, supongo que conduce a un lugar que empecé a construir después de que falleciera tu abuela. No estaba lista para renunciar a lo que soñábamos. Así que seguí adelante. Planté algo allí. Algo que importa. Si tu corazón está lo suficientemente tranquilo, te encontrará. Con cariño, siempre. Abuelo Bennett. Elisa permaneció allí sentada un buen rato, con la carta apretada contra el pecho y la llave aún caliente en la palma de la mano. Esa noche, después de que Eleanor regresara al coche y Elisa la convenciera de esperar un poco más, cogió una linterna y se dirigió hacia la arboleda del norte. El terreno ascendía suavemente, las zarzas se le enganchaban en los vaqueros y las hojas secas crujían bajo los pies. El sol se había ocultado tras las colinas, tiñendo el cielo de dorados y púrpuras apagados. Casi lo pierde. La puerta estaba oculta bajo un arco de madera derrumbado, engullido por vides y espinas de zarzamora. Pero cuando la atravesó, el mundo cambió. Allí, en la hondonada que se extendía más allá, a lo largo de una ladera orientada al sur, había vides, docenas de ellas, algunas silvestres, otras aún atadas a sus enrejados originales, pero todas prósperas. Un viñedo intacto, oculto, olvidado por todos menos por un hombre. Su abuelo lo había mantenido vivo. Hileras de uvas aún se aferraban a sus parras, oscuras y fragantes incluso a finales de temporada. El aire estaba cargado con el aroma de tierra, azúcar y recuerdos. En el centro del viñedo se alzaba una pequeña estructura de piedra, mitad cobertizo de herramientas, mitad vendedor de vinos. La abrió con la llave. Dentro encontró botellas polvorientas con etiquetas escritas a mano. La mezcla de Noel. 1998, el nombre de su abuela. Él había mantenido vivo su sueño durante décadas. Elisa cayó de rodillas. No de tristeza, sino de asombro. Esto no se trataba solo de tierra. Ni siquiera se trataba solo de uvas. Se trataba de amor. Amor silencioso, obstinado, duradero. Y ahora era suyo. Elisa Rey pasó los 2 días siguientes volviendo al viñedo oculto cada mañana justo después del amanecer, cuando el rocío aún se aferraba a las hojas de parra y la luz teñía la ladera de oro. Trajo un cuaderno, un termo de café y preguntas. Tantas preguntas. ¿Por qué su abuelo había mantenido este lugar en secreto? ¿Por qué no se lo había contado a nadie, ni siquiera a Eleanor? Pero cada vez que el viento susurraba entre las vides, parecía una respuesta suave. Algunas cosas se plantan en silencio para que puedan crecer libremente. A la tercera mañana, trajo tijeras de podar y guantes. El viñedo, aunque vivo, había sido abandonado a su libre albedrío durante demasiado tiempo. Los enrejados se inclinaron, algunos se derrumbaron por completo. La maleza se enredaba firmemente alrededor de las bases de las vides. Pero debajo de todo, había orden. Su abuelo sabía exactamente lo que hacía. Se encontró sonriendo mientras trabajaba, con las manos en la tierra, recordando cómo solía tararear viejas melodías de jazz cuando podaba. Ahora también las tarareaba suavemente. Por primera vez en años, Elisa sintió que pertenecía a algún lugar. Entonces llamaron a la puerta. Esa tarde,
Elisa estaba en la cocina de la granja limpiando el polvo de los armarios y ventilando las cortinas cuando alguien golpeó 2 veces la puerta mosquitera. El sonido rompió el silencio como una alarma. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró con un hombre con una camisa impecable y unas botas demasiado limpias para ser tierra de cultivo. Sostenía una carpeta manila en una mano y esbozaba una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Señorita Rey», preguntó mirando un portapapeles. «Sí, soy Calvin Denton. Represento a Riverside Holdings, un grupo de desarrollo inmobiliario de Portland. Hemos estado intentando ponernos en contacto con usted». Señaló el buzón donde había varias cartas sin abrir. Elisa no lo había revisado ni una sola vez desde que llegó. «Nos enteramos de la herencia. Enhorabuena», lo dijo como una formalidad, no como si lo sintiera. «¿Qué quiere?», preguntó con voz monótona. La sonrisa del señor Denton se ensanchó. «Solo una conversación. Verá, llevamos tiempo interesados en esta propiedad. Su abuelo había mostrado interés en venderla hace años. Obviamente, las cosas nunca avanzaron. Pero ahora que el terreno está a su nombre, no voy a vender», dijo ella. Sus ojos se desviaron hacia el diario de la viña que ella había dejado en la silla del porche. «Entiendo el sentimentalismo», dijo. «Pero la oferta es generosa, de 7 cifras, con cierre inmediato. Incluso podríamos conservar parte del terreno bajo una servidumbre de conservación para fines de relaciones públicas». Elisa lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. No era una oferta cualquiera. Conocían el viñedo. Quizás no toda la historia, pero lo suficiente como para quererlo. «¿Sabías del viñedo?», preguntó lentamente. Su vacilación lo dijo todo. «Sabemos que hay potencial», dijo, mesurado. «Hemos hecho estudios de suelo, derechos de agua. Es un terreno viable para la producción de vino de alto rendimiento. Nuestros socios están muy interesados». Elisa sintió que se le cortaba la respiración. Habían estado observando, esperando. «Dije, no vendo». Asintió brevemente y cortésmente y le entregó una tarjeta. «A veces las circunstancias cambian», dijo en voz baja. «Estaré en la ciudad unos días. ¿Deberías reconsiderarlo?». Se dio la vuelta, bajó las escaleras y se alejó en una impecable camioneta negra. Elisa se quedó paralizada en el porche un buen rato, mirando el rastro de polvo que se perdía en el camino. Solo cuando el sol se puso tras las colinas, finalmente se sentó, temblando. El Ellanar salió del interior con los brazos cruzados. «¿Quién era?». «Promotores», murmuró Elisa. «Quieren el viñedo». El Ellanar no se inmutó. «Claro que sí. Lo sabías. Lo sospechaba hace años. Tu abuelo se quedaba callado cada vez que alguien mencionaba la venta de tierras. Dejó de ir a las reuniones del pueblo, dijo que cuanta menos gente supiera lo que había allí, mejor». Elisa se giró hacia ella, escrutándola. «¿Por qué te lo ocultó?». La voz de Elanor se suavizó. «Porque te habría dicho que esa noche no volvería a dormir». Elisa estaba sentada junto a la bodega de piedra en el viñedo escondido, con una linterna a su lado y el diario abierto en su regazo. Al hojear las últimas páginas, cayó un trozo de papel, doblado con fuerza como si no lo hubieran tocado en años. Era un mapa dibujado a mano y debajo, una nota con la letra de su abuelo. «Si alguna vez llaman a tu puerta, enséñales que las raíces son más profundas de lo que creen». A la mañana siguiente, Elisa se despertó con un plan. Llamó a la oficina del condado. Visitó a la vieja bibliotecaria del pueblo que recordaba la historia de la granja. Buscó entre los derechos de agua, los permisos de uso de la tierra y un documento fiscal muy antiguo que su abuelo había presentado dejando parte de la tierra sin declarar para la agricultura. No era solo un viñedo. Era un terreno protegido. Nunca había sido urbanizado, y cualquier intento de comercializarlo se enfrentaría a una enorme burocracia ambiental. Había enterrado el terreno en papeleo discretamente, con brillantez.
Cuando Denton regresó 3 días después, Elisa lo recibió en el porche. «Revisé tu oferta», dijo con calma, entregándole una carpeta. Dentro había copias de los documentos que había encontrado. «Mi abogado también». Denton hojeó la primera página. Su sonrisa desapareció. «No creo que tus clientes quieran esta pelea», dijo Elisa, cruzándose de brazos. «Y no me voy a ninguna parte». El silencio se prolongó. Entonces se la sintió más despacio esta vez, menos petulante, más respetuoso. «Nos pondremos en contacto», dijo. «Seguro que sí», respondió ella. Y lo vio alejarse en coche, esta vez un poco más rápido. Los días siguientes fueron más tranquilos. No exactamente pacíficos, pero sí más tranquilos, como después de una tormenta. Cuando el cielo aún está pesado y el aire huele a tierra y relámpagos, y sabes de alguna manera que el cambio ya ha llegado, estuvieras listo o no, Elisa Rey recorría el viejo viñedo con un propósito diferente. Ya no se limitaba a podar vides o limpiar caminos. Escuchaba la tierra, el ritmo del suelo, las voces de sus antepasados que parecían incrustadas en cada raíz y enrejado. Lo que una vez vio, como una reliquia del pasado, ahora comenzaba a comprender que era una responsabilidad, un legado vivo. No solo heredaba uvas, heredaba una intención. Una tarde, al final de la tarde, se sentó con Eleanor en el porche trasero, con el té frío en tazas desiguales. «¿Sabes?», dijo Eleanor, entrecerrando los ojos hacia los árboles donde se alzaban los viñedos. «Tu abuelo solía decir que había 2 tipos de personas en este mundo, las que construyen cosas para venderlas y obtener ganancias, y las que construyen cosas para que duren más allá de ellas». Elisa asintió. «Siempre me pregunté cuál era yo», admitió. «Durante tanto tiempo, simplemente floté. De un trabajo a otro, de un apartamento a otro. Nada se quedaba. Nada se sentía como mío». Eleanor la miró por encima del borde de sus gafas. Y ahora, Elisa respiró hondo y luego sonrió. No del tipo pequeño y educado, sino uno que surgía de algún lugar sólido. «Ahora creo que sé por qué me lo dejó a mí». No pasó mucho tiempo antes de que la gente del pueblo comenzara a notar que ella todavía estaba allí. Gente que había conocido de niña, comerciantes, maestros, vecinos comenzaron a dejarse caer. Algunos trajeron melocotones enlatados. Otros trajeron historias. Un hombre mayor llegó con un juego de herramientas de podar oxidadas, afirmando que una vez pertenecieron a su abuelo y que aún les quedaban algunos buenos años. Se había corrido la voz de que Elisa Rey se quedaría. Al principio, fueron educados, curiosos, pero la curiosidad se convirtió en admiración cuando Elisa los invitó a caminar por el viñedo. Explicó que las uvas eran variedades ancestrales, probablemente plantadas por sus bisabuelos, que su abuelo había diseñado la pendiente para un drenaje perfecto, que los árboles cortavientos no eran aleatorios. Se plantaron para proteger las vides más vulnerables. Hablaba como si hubiera pasado toda la vida allí. Pero la verdad era que apenas empezaba a prestar atención. Una semana después, se encontró sentada frente a una mujer con un blazer a medida en el restaurante local. Sophie Lang, periodista de una revista regional de agricultura, había venido en coche desde Salem tras oír rumores sobre un viñedo olvidado custodiado por una nieta con carácter. «No tienes página web», comentó Sophie. «Ni marca, ni etiqueta, ni planes de distribución». «No», dijo Elisa simplemente. «Entonces, ¿qué haces con este viñedo?». Elisa miró por la ventana un buen rato. Los campos estaban dorados bajo el sol del atardecer. «Lo estoy aprendiendo», dijo. «Antes de convertirlo en algo, quiero entenderlo». Sophie parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. «Bien», respondió Elisa. Al mes siguiente, el artículo llegó a los kioscos con el título «La mujer que dijo que nadie en los viñedos de Oregon Vineyard silencia la rebelión». La historia se viralizó y algo cambió de nuevo. Los correos electrónicos llovieron. Jóvenes agricultores pidiendo consejo.
enólogos ofreciéndose a ayudar a identificar sus uvas, administradores de tierras preguntándole si consideraría hablar en conferencias sobre sostenibilidad. Un mensaje llegó de un hombre llamado Ben Hull, un viticultor del sur de Oregón que había estudiado los métodos de gestión del suelo de su abuelo en la escuela de posgrado. Recordaba Bennett Hallow al menos por su reputación. Era el tipo de lugar, dijo, que no solo cultivaba uvas, sino que representaba algo. Se ofreció a visitarlo, a recorrer las viñas, a enseñarle a saborear lo que la tierra intentaba decir. El día que Ben llegó, el viñedo se sentía diferente, lleno de posibilidades. Probaron algunas uvas tardías directamente de la viña. Habló en voz baja, con respeto. No sugirió cambios radicales. No preguntó cuánto podría producir por acre. En cambio, preguntó, ¿qué historia quieres que cuente este vino? Elisa no respondió de inmediato porque se dio cuenta de que por fin tenía una historia que contar. No de pérdida, huida ni ocultamiento, sino de regreso, de reclamar algo enterrado en lo profundo de la tierra. Dignidad, propósito, legado. Esa noche, se encontraba en la colina con vistas al viñedo. La luz de la luna teñía de plata la rosa. En la mano sostenía el corcho de una de las botellas más antiguas de su abuelo. La hacía girar entre los dedos, imaginando el día en que pondría su propia etiqueta en una botella nacida de esas mismas viñas. Una etiqueta que no hablara de lucro, ni siquiera de prestigio, sino de memoria. Un nombre que susurrara a colinas salvajes, amor tenaz y la valentía silenciosa que se necesita para quedarse. No era la misma mujer que había llegado allí semanas atrás. Ahora era algo más profundo. Enraizada. Comenzó con una simple sugerencia mientras tomaban un café. Ben Holt se recostó en la desgastada silla del porche, sosteniendo una taza desportillada llena del fuerte brebaje de Eleyaner. El viñedo se extendía bajo ellos, apenas comenzando a mostrar los suaves brotes verdes de la primavera. La tierra estaba despertando de nuevo. También Elisa. ¿Sabes?, dijo casualmente, hay un festival regional de Venner el próximo mes. Algo pequeño, en su mayoría locales, pero si embotellaras incluso unas pocas cajas de esa cosecha del 98 que dejó tu abuelo. La gente escucharía. Elisa se rió. ¿Quieres que sirva vino de 25 años para extraños? No extraños. Ben sonrió. Narradores, personas que se preocupan por la tierra, la historia, el legado, como tú. Esa palabra otra vez, legado. La siguió ahora como la luz del sol sobre su hombro. Aún así, dudó. ¿Y si no les gusta?, preguntó, más vulnerable de lo que pretendía sonar. Ben dejó su taza. Entonces les dices lo que significó para tu abuelo, lo que significa para ti. El vino no es solo sabor. Se trata de memoria. La semana siguiente, Elisa estaba en la bodega que su abuelo había construido con sus propias manos, pasando los dedos por botellas polvorientas etiquetadas con una letra pulcra. Noel's Blend, 1998. Sacó una del estante y la sostuvo a contraluz. El vino dentro era del color de los granates y el anochecer. Era el momento. Solo abrió una. Eleyaner se unió a ella en la mesa, sirviendo 2 copas pequeñas. Ninguna de las dos dijo nada durante un largo momento. Bebieron y Elisa cerró los ojos. No era perfecto. Era mejor. Sabía a los veranos de su infancia, a los robles y las vides de moras, a la forma tranquila en que su abuelo solía tararear cuando trabajaba. Sabía a polvo, dedicación y tiempo. Sabía a hogar. 3 semanas después, Elisa estaba detrás de una pequeña mesa plegable en la feria de Willow Creek Venner, debajo de una carpa de lona prestada por la iglesia. Había embotellado exactamente 12 botellas, la mitad para exhibición, la mitad para degustación. No tenía marca ni logotipo, solo un letrero de madera pintado a mano que decía Bennett Hallow, Legacy Wine, 1998. La gente sentía curiosidad. Algunos se mostraban escépticos, pero vinieron. Y cuando lo probaron, se quedaron. Un hombre mayor susurró,
Así sabía Oregón. Una joven lloró, diciendo que le recordaba a las tierras de su abuelo, que habían sido vendidas años atrás. Más de una vez, alguien le preguntó si Elisa aceptaba pedidos por adelantado. No, todavía no. Pero algo estaba empezando. Esa tarde, una mujer de unos 40 años se acercó, libreta en mano y cámara colgada del cuello. Se presentó como María Caldwell, escritora de una publicación de vinos de la costa oeste especializada en agricultura sostenible y viñedos tradicionales. Escuché un rumor sobre un viñedo que nadie sabía que existía, dijo, y una mujer que se oponía a los promotores inmobiliarios. Elisa sonrió. Parece que me estoy labrando una reputación. ¿Puedo preguntar? María continuó. ¿Qué planes tienes para Bennett Hollow? Estás replantando y expandiendo. Elisa miró hacia el horizonte, donde las colinas se extendían como hombros viejos bajo colchas verdes. Mi plan, dijo lentamente, es escuchar a la tierra, a las viñas, y tal vez invitar a otros a escuchar conmigo. En menos de un mes, el artículo de María estaba en línea. El viñedo oculto, como una mujer revivió un legado olvidado. Y entonces apareció el mundo. Correos electrónicos de Slaye en California, mensajes de restaurantes boutique en Portland, llamadas de clubes de vino preguntando si podían organizar catas en el lugar. Pero fue una carta escrita a mano en papel de lino lo que lo cambió todo. Provenía de Evergreen Fellowship, una organización sin fines de lucro que apoya a mujeres en la agricultura regenerativa. Le ofrecieron a Elisa una subvención no solo para la producción de vino, sino también para crear un retiro educativo, un lugar donde las jóvenes pudieran aprender sobre la gestión del suelo, la viticultura a pequeña escala y cómo reconstruir la conexión con la tierra. Elisa leyó la carta 3 veces antes de creerlo. Ahora era más que un viñedo. Se estaba convirtiendo en un santuario. Ese verano, comenzó a renovar el pequeño edificio de piedra en el centro del viñedo. Con voluntarios locales y la subvención, instalaron paneles solares, colocaron suelo nuevo y construyeron una larga mesa de madera bajo la sombra del viejo ciruelo. La llamaron la Mesa de Bennett Hollow. Y para agosto, dio la bienvenida a su primer grupo de estudiantes. 6 jóvenes de todo el estado, cada una con botas embarradas y ojos cansados, ansiosas por aprender algo que no se encontraba en los libros de texto. Elisa presidía la mesa, observándolas reír, beber y compartir historias bajo las luces de cadena y las estrellas. Sentía como si su abuelo estuviera allí, no como un fantasma ni una sombra, sino en cada hoja, cada risa, cada sorbo lento del vino que había empezado hacía mucho tiempo. Bajó la vista hacia su copa y susurró, apenas estamos empezando. El viñedo por fin estaba vivo. No solo con uvas, abejas y cantos de pájaros, sino con gente. Cada semana, una nueva cara llegaba a Bennett Hollow. Una joven con ganas de aprender. Una agricultora mayor que buscaba reconectar. Una niña local plantando su primera plántula. Lo que una vez se sintió como una herencia personal ahora se sentía como un latido compartido. Y Elisa Rey nunca se había sentido más ella misma. Caminaba por los caminos cada mañana al amanecer, descalza sobre la hierba húmeda, susurrando saludos a las vides. Sus palmas tenían callos. Sus cuadernos llenos de lecturas del suelo, patrones climáticos y reflexiones tranquilas sobre el legado. Pero más que nada, había aprendido a quedarse. A quedarse en un lugar, a nutrir algo lentamente, a amar algo lo suficiente como para no soltarlo cuando se ponía difícil. Un día a finales de septiembre, llegó una carta, escrita a mano, sin remitente. Dentro había una sola hoja. Pasé por la cresta la semana pasada. Vi lo que has hecho. No pensé que nadie la traería de vuelta. Gracias. Elisa la leyó 5 veces. Sin firma, pero su instinto le dijo exactamente quién era M. El hermano de su padre, su tío arreglado Marcus, que desapareció de la familia años antes de que muriera su abuelo. El que nadie mencionaba. La que había discutido con su abuelo la noche que anunció que se quedaría con la tierra,
que no la vendería, que no la dividiría, que no cedería. Le mostró la carta a Eleanor. La mano de la mujer mayor tembló ligeramente. Él regresó. Eleanor susurró. Elisa asintió. Parece que vio lo que hemos hecho. Se sentaron en silencio durante un largo rato. Esa noche, Elisa no pudo dormir. La luna colgaba baja sobre el viñedo, arrojando plata sobre cada hilera. Salió descalza. La tierra aún caliente del día. Cerca de la vieja bodega de piedra, se sentó con una botella del vino de su abuelo y 2 copas. Se sirvió una para ella y otra para el espacio vacío a su lado. No sé si puedes oírme, dijo suavemente al viento. Pero lo estamos haciendo. Está funcionando. La tierra está viva de nuevo. Levantó la segunda copa. Esta es para ti, abuelo. Y bebió, no en celebración, sino en comunión. A la mañana siguiente, la despertó el crujido de un vehículo sobre la grava. Era Ben, pero su rostro al bajar de la camioneta no sonreía. Elisa, soy Eleanor, dijo en voz baja. Se desplomó en la oficina de correos esa mañana. La llevaron de urgencia al hospital de Eugene. No captó las palabras al instante. Resonaron huecas, sin peso. Pero estaba bien, murmuró Elisa. Anoche solo hizo rollos de canela. Ben la tomó suavemente del brazo. Tenemos que irnos. En la blancura estéril de la sala de espera de la UCI, el tiempo dejó de significar nada. Eleanor había sufrido un derrame cerebral. Grave, repentino. Estaba inconsciente, estable, pero los médicos no estaban seguros de que despertara. Elisa permaneció sentada en el pasillo durante horas. Sus dedos se aferraban a una oración que no sabía cómo recitar. Esta mujer que la había criado después del incendio, que la había sostenido de la mano durante las audiencias judiciales y los cumpleaños silenciosos, ahora yacía tras un cristal, inmóvil. No estaba lista para despedirse. La tercera noche, Elisa llevó algo al hospital, su diario del viñedo. Se sentó junto a la cama de Eleanor y empezó a leer en voz baja, entrada por entrada, notas sobre el suelo, el pH, sus flores silvestres favoritas, los nombres que las niñas les habían dado a las vides, la esperanza, magie, la resiliencia, observaciones sobre el aroma de la lluvia en las espalderas de cobre, el peso del silencio antes de la cosecha, cómo se veían las estrellas desde la cima de la colina, y finalmente esta línea. A veces pienso que la tierra me está sanando más a mí que yo a ella. Quizás el abuelo lo supo desde el principio. Una lágrima resbaló de la mejilla de Elisa sobre el papel. Y entonces los dedos de Eleanor temblaron. Apenas, pero suficiente. 3 semanas. Después, Eleanor regresó a casa más despacio, más silenciosa, pero aún lo suficientemente despierta como para quejarse de la comida del hospital y preguntar quién había estado regando demasiado sus tomates. Esa tarde, Elisa la ayudó a subir al porche. Se sentaron juntas, envueltas en una colcha, observando el viñedo mecerse con la brisa. «Construiste algo aquí», dijo Eleanor con voz débil pero firme. «No», susurró Elisa. «Sí», Eleanor extendió la mano y le apretó la suya. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Elisa». Miró a su sobrina nieta con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. «Y yo también». Esa noche, Elisa abrió un nuevo diario. Primera página, en blanco, esperando. En la parte superior, escribió: «Ya no soy la chica que heredó un viñedo. Soy la mujer que lo construye». El otoño había llegado a Bennett Hollow, no solo en el fresco aire matutino o el tono ámbar de las hojas de parra, sino en el ritmo del viñedo mismo. Todo latía con un propósito sereno. La cosecha había terminado. Las uvas habían sido trituradas, prensadas y guardadas en barricas que reposarían todo el invierno bajo la vieja bodega de piedra. El viñedo había cumplido su parte. Ahora era el turno de Elisa. Había pasado un año desde que llegó la carta. Un año desde que encontró el viñedo escondido,
Un año desde que su vida se convirtió en algo que nunca imaginó que podría ser. Estaba de pie en la cima más alta esa mañana, contemplando el terreno mientras la niebla se cernía sobre las vides. El sol aún no había asomado en el horizonte. El silencio era absoluto. Ni turistas, ni trabajadores, ni estudiantes, solo ella. Llevaba en la mano una sola botella, la primera que había embotellado ella misma, de las uvas que cosecharon ese verano. La etiqueta era sencilla, impresa en papel crema, con una hoja de parra prensada detrás de las letras. El legado de Noel 2023. Sin logotipos extravagantes, sin una marca llamativa, solo un nombre, solo significado más tarde ese día. El viñedo bullía de vida. La comunidad se había reunido no solo de Willow Creek, sino de Portland, Salem, incluso de Seattle. Exalumnos regresaron, con las mangas arremangadas y el cabello al viento, abrazando a Elisa como familia. Había sillas plegables alineadas bajo los ciruelos, guirnaldas de luces colgando por el patio, tazones de calabaza asada, pan caliente y quesos frescos de granjas cercanas llenaban la larga mesa de madera. Esta noche era más que una celebración. Era una dedicación. Ben estaba a su lado mientras el sol se ponía. Él asintió. ¿Listos? Elisa dio un paso al frente. Golpeó suavemente su copa y la multitud guardó silencio. No tenía un discurso escrito. Solo tenía la verdad. Hace exactamente un año, comenzó. Yo estaba en este mismo viñedo sola con tierra bajo las uñas y duda en el corazón. No sabía qué estaba haciendo. No sabía por qué me lo dejó. No sabía en quién se suponía que me convertiría. Hizo una pausa, con la voz firme y los ojos brillantes. Pero la tierra, lo sabía. Esperaba. Nunca me apresuró. Nunca exigió respuestas. Solo me pidió que me presentara día tras día. Y en esa presentación, encontré todo lo que creía haber perdido. Miró a la multitud en el Ellaner envuelta en un chal, radiante entre lágrimas. Al principio, pensé que heredé vides. Luego pensé que heredé un viñedo. Pero ahora lo entiendo. Lo que realmente heredé fue una vocación. Levantó la botella. Esta es nuestra primera cosecha. No solo mía. Nuestra. De todos los que arrancaron malezas, que enseñaron, que lloraron en la tierra y rieron bajo las estrellas, todos los que creyeron en algo antes de que tuviera nombre. Le entregó la primera copa a Eleyaner, la segunda a Ben, luego, lentamente, sirvió para cada persona en la mesa, moviéndose con reverencia, con la memoria en cada movimiento. Cuando se sirvió la última copa, la levantó. Alto, a quienes nos precedieron. Un suave murmullo de voces les llegó, a quienes ahora están a nuestro lado. A ellos y a quienes aún no han llegado, pero que algún día estarán aquí, sin saber nuestros nombres, pero bebiendo el fruto de lo que plantamos. Una pausa. Luego, una a una, las copas se alzaron. Para ellos, el primer sorbo fue silencioso, sagrado. No era solo vino. Era historia. Era tierra. Era alma. Y sabía ahogar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la música flotaba por el viñedo, Elisa se sentó bajo el diario del ciruelo en su regazo. Escribió: el legado no es algo que dejamos atrás. Es algo que transmitimos viviendo, respirando, convirtiéndonos. Mi abuelo nunca me pidió que terminara lo que él empezó. Él solo se aseguró de que tuviera las herramientas para empezar. Cerró el diario, miró las estrellas y susurró: gracias. No solo a él, sino a la niña que solía ser. La tierra que la esperaba y el futuro que ahora tenía raíces. Hay historias que se quedan contigo, no porque fueran ruidosas, dramáticas o llenas de grandes victorias, sino porque eran silenciosas, arraigadas, reales. Elisa Rey no se propuso cambiar el mundo. No llegó a Bennett Hollow con un plan. Llegó con preguntas, con dolor, sin nada que pudiera llamar suyo excepto una carta y un recuerdo. Pero al elegir quedarse, escuchar la tierra, cuidar algo roto,
decir sí a las partes difíciles, encontró algo que la mayoría de nosotros perseguimos toda la vida. Pertenencia. La mayor herencia nunca es solo tierra, dinero o un nombre en un testamento. Es la responsabilidad de llevar adelante el amor, el coraje y la esperanza de quienes te precedieron. Y cuando honras eso, te conviertes en parte de algo eterno. Fin. A continuación, 2 historias más poderosas que están echando raíces. Haz clic para seguir con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que cada historia merece ser plantada, protegida y transmitida.